Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de varianza muestral y varianza poblacional. El objetivo es que seas capaz de calcular la varianza y la varianza modificada y para esto veremos cuál es la diferencia entre población y muestra, veremos cómo se calcula la varianza y cómo se calcula la varianza modificada. Vamos a trabajar con una población muy simple. La población está formada por un sobre en el que hemos introducido los números 1, 2 y 3. Y sobre este sobre, de forma aleatoria, introduciremos la mano y sacaremos una muestra. Vamos a trabajar con distintos tamaños. Haremos un muestreo de tamaño 2 y muestreo de tamaño 3. Ahora veremos qué es eso. Normalmente, cuando se trabaja en estadística, pues la población suele ser mucho más grande. Si hiciéramos experimentos de este tipo, pues tomaríamos un sobre y meteríamos cientos de papeles. Pero vamos a trabajar con esta población tan simple para mostrar los conceptos con los que vamos a trabajar. Bueno, la población está formada por los números 1, 2 y 3 y la media de la población se calcula sumando todos los elementos que tenemos en esta población y dividiendo entre el número de elementos. 1 más 2 más 3 dividido entre 3 me sale 2. La media poblacional es 2. Para representar la media poblacional se utiliza la letra griega mu. Y otro parámetro importante va a ser la varianza. Para calcular la varianza poblacional, lo que hago es calcular las desviaciones de la población y después calcular el promedio de las desviaciones al cuadrado. ¿Qué son las desviaciones? Bueno, como la media de la población es 2, las desviaciones de cada uno de estos elementos es la diferencia entre ellos y el 2. Por ejemplo, la desviación de 1 es 1 menos 2, será menos 1. La desviación de 2 será 2 menos 2, 0. Y la desviación de 3 será 3 menos 2 menos la media, que es igual a 1. Entonces, para calcular la varianza, lo que hago es el promedio de las desviaciones al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, pues esto me da 2/3. He cogido las desviaciones al cuadrado y las he dividido entre n, que es el tamaño de la población. A la varianza poblacional la representamos mediante la letra griega sigma al cuadrado. Y aquí tengo un resumen de media poblacional igual a 2 y varianza poblacional igual a 2/3. Ahora vamos a tomar una muestra de tamaño 2. ¿Qué significa eso? Pues introducir la mano en el sobre y tomar de forma aleatoria un papelito y otro papelito. Supongamos que los papelitos que me han salido es el que lleva escrito el número 2 y el que lleva el número 3. Utilizando el mismo procedimiento que hemos utilizado antes, puedo calcular su media y su varianza. La media de estos dos valores será 5 medios y la varianza pues la haré calculando las desviaciones y promediando las desviaciones al cuadrado, es decir, menos un medio, que es la desviación de 2, y un medio, que es la desviación de 3, los elevo al cuadrado y divido entre 2, y esto me sale un cuarto. La varianza poblacional se representa mediante la letra latina S cuadrado, a diferencia de la varianza poblacional, que era sigma cuadrado. Y la media muestral se representa mediante la X con una barra encima, mientras que la media poblacional se representaba mediante la letra griega mu. Se utilizan letras griegas para representar valores asociados a la población y letras latinas para representar valores asociados a las muestras. Bueno, pues aquí tengo el resumen. Para esta muestra, 2 y 3, la media es 5 medios y la varianza muestral es un cuarto. Y si hubiera obtenido los valores 3 y 1, pues lo que tendríamos es que la media muestral sería 2 y la varianza sería 1. Y si hubiera tenido otros valores, bueno, pues dependiendo de los valores que tengamos como muestra, vamos a obtener una media y una varianza. Como la muestra va a ser aleatoria, yo voy a introducir la mano en el sobre y me van a salir valores aleatorios, pues lo que voy a tener es que la media muestral y la varianza muestral son variables aleatorias, mientras que la media poblacional y la varianza poblacional son números fijos. Aquí tengo representado para cualquier posible muestra que tuviera cuánto valen las medias muestrales. Voy a trabajar en estas transparencias para mostrar el concepto con un muestreo con reposición, es decir, el muestreo consiste en hacer lo siguiente: tomo del sobre un papelito, lo miro, me apunto su valor, lo devuelvo al sobre, mezclo y obtengo el otro valor, lo miro, lo apunto y lo devuelvo al sobre, ¿vale? Si hacemos eso, pueden salirnos 2 veces el número 1 o 2 veces el número 2 y
las posibles muestras que voy a tener sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Para cada una de estas muestras he calculado la media muestral y lo he anotado en esta columna. Bueno, pues si calculamos la esperanza matemática de la media muestral, que va a corresponder con el promedio de todos los valores que tengo en esta columna, me sale un 2. Y me doy cuenta de que esta esperanza matemática de la media muestral me coincide con la media poblacional. Pero no ocurre lo mismo con la varianza. Si para cada posible muestra, en esta columna, represento cuánto vale la varianza muestral, al obtener la esperanza de la varianza muestral, que es el promedio de los valores en esta columna, me sale 0,33. Y por lo tanto la esperanza de la varianza muestral no coincide con la varianza poblacional. Aquí repito lo mismo, pero para muestreos de tamaño 3. He calculado en una hoja de cálculo todas las posibles muestras que podría tener, desde el 1,11 hasta el 1,12 y así hasta el 3,33, cuánto valen la media muestral y cuánto vale la varianza muestral. Eso lo he anotado en estas columnas y vuelvo a hacer lo mismo. Promediando obtengo la esperanza de la media muestral, que me sale 2, y la esperanza de la varianza muestral, que me sale 0,44. De nuevo vuelve a ocurrir lo mismo. La esperanza de la media muestral coincide con la media poblacional, pero la esperanza de la varianza muestral no coincide con la varianza poblacional. Bueno, pues vamos a definir una varianza que vamos a llamar varianza modificada, que consiste en utilizar la misma expresión que estábamos utilizando para el cálculo de la varianza, pero a la hora de dividir, en vez de dividir entre n, dividiríamos entre n menos 1. Es decir, dividiríamos entre el tamaño de la muestra menos 1. Si nuestra muestra está formada por los números 2 y 3, me doy cuenta de que la media muestral es 5 medios. La varianza muestral ya la he calculado, son las desviaciones al cuadrado divididas entre 2, menos 1 medio al cuadrado, y más 1 medio al cuadrado dividido entre 2, eso me salía 1 cuarto. Y ahora voy a calcular la varianza modificada, que consistirá en dividir los cuadrados de las desviaciones, es decir, menos 1 medio al cuadrado y más 1 medio al cuadrado, igual que hacíamos aquí arriba, pero dividirlo no entre el tamaño de la muestra, que es 2, sino entre el tamaño de la muestra menos 1. 2 menos 1, que sería 1. Si divido esto entre 1, el resultado que obtengo es 1 medio. Ya esto es a lo que voy a llamar varianza modificada. ¿Cómo haría el cálculo de la varianza modificada para una muestra de tamaño 3? Fácil. Tomaría primero la muestra, imaginemos que me han salido los números 1, 2 y 3, calcularía la media, que me ha salido 2, calcularía las desviaciones, en este caso es menos 1, 0 y 1, y la varianza es la suma de las desviaciones al cuadrado divididas entre 3, porque el tamaño de la muestra es 3, y la varianza modificada será la suma de las desviaciones al cuadrado dividido entre, aquí tendría que poner un n-1, esto es un error, entre n-1, entre 3 menos 1, que es 2. Si hago este cálculo, esta suma dividido entre 2, el resultado que me sale es 1, es decir, la varianza modificada es 1 y la varianza es 2/3. Bueno, aquí tengo calculadas las tablas que había hecho antes y la tercera columna es la varianza modificada, la varianza muestral modificada. Bueno, pues me doy cuenta que si calculo la esperanza de la varianza modificada en esta columna de aquí, haciendo el promedio, me sale 0,67. Lo mismo que si lo hago para muestras de tamaño 2. Si calculo la esperanza de la varianza modificada, también me sale 0,67. Realmente estos valores son aproximados. El valor exacto, si utilizo la hoja de cálculo, me sale 0,66666, es decir, 2/3. Y me doy cuenta que la esperanza de la varianza modificada me coincide con la varianza poblacional. Por lo tanto, si calculo sobre una muestra la varianza modificada, esto va a estar próximo o va a ser un buen estimador a la varianza poblacional. Vamos a manejar dos fórmulas, esta que hemos visto aquí, de varianza, y esta que hemos visto aquí, de varianza modificada. Como el uso de la varianza modificada es
estimar o obtener valores aproximados a la varianza poblacional utilizando una varianza modificada que hemos calculado sobre la muestra, hay muchos libros donde encontraremos esta expresión de aquí, que en vez de llamarla varianza modificada, lo llaman varianza muestral, porque se suele aplicar a las muestras, y a esta expresión de aquí se le llama varianza poblacional. En este vídeo yo lo he llamado varianza y varianza modificada, pero veremos libros donde a esto se le llama varianza poblacional y a esto varianza muestral. Como conclusión, hemos aprendido a calcular la varianza y la varianza modificada. Muchas gracias por tu atención.